Buenas tardes, queridos amigos, soy... Oh, qué luz de mierda. Buenas tardes, queridos amigos, soy Naya de Dragón. Y hoy tenemos un video un poco particular. En agosto del 2016, yo estaba en ese periodo de inactividad de mi canal por razones personales. Y había pensado, digamos, volver con un video que había preparado en base a la reseña de una película que había hecho. Por razones de la vida nunca llegué a completar ese video ni esa reseña, o sea, nunca la terminé de editar porque no me encontraba con el ánimo suficiente o no me gustaba cómo quedaba o lo que fuera. El punto es que estuve muy apagado para hacerlo. Pero ¿qué pasa? Lo que grabé en ese entonces era buen material, era un muy buen material. Básicamente era una reseña sobre la adaptación animada de La Broma Asesina, el cómic de Alan Moore, que se llevó a, digamos, a la animación en ese mismo año. Había salido la película acá en cines, la había visto, me había gustado, había preparado la reseña, había conseguido un contacto. Cachín, la reseña ya estaba grabada. Grabé también un poco de material adicional y bueno, por razones de la vida nunca lo terminé subiendo, pero eso ha cambiado el día de hoy, ya que 2 años después he decidido que por fin era momento de agarrar y sacar a la luz este material haciendo la reseña. Pero antes quiero hacer una pequeña declaración, porque esto es material literalmente grabado en agosto de 2016. Es material que tiene más de 2 años. Por esta razón seguramente van a encontrar ciertas diferencias. Por ejemplo, en la calidad del video. Está grabada con una cámara mucho más chota que la que estoy usando en este momento. Es un video en donde el formato que usaba para redactar la reseña era muy distinto. Aparte fue de la época en la que yo consideraba que usar el segmento de Charlemos un Rato como parte de todo lo que eran los análisis de películas de este canal. Eso obviamente cambió con el tiempo. Iba a ser una secuela también del Charlemos un Rato de Deadpool, pero claramente eso no fue. Por eso es un video que lo estoy subiendo por una cuestión de que el material que tengo ahí es bueno, y aparte porque colaboré con otras personas para hacerlo, y por una cuestión de respeto a estas personas lo estoy subiendo. ¿Sí? Pero es un video que para lo que es la continuidad de mi canal es bastante disonante, así que tómenlo como lo que es. Es un video del 2016 que está saliendo a la luz en el 2018. Bueno, ahora pues corremos el video. Y para terminar de cerrar esto, les mando un beso enorme, enorme a Ryu y a Princy, y las felicito enormemente por su boda, por su fiesta, por finalmente hayan podido casarse y lograr su sueño de estar juntas. Así que tómenlo como una especie de regalo de bodas también. Las amo enormemente, y a ustedes, mis fans, también. Soy Naya de Dragón y esto es La Broma Asesina. Buenas tardes a todos, soy Naya de Dragón. Y me regalaron un montón de películas nuevas. Bienvenidos a un nuevo episodio de la sección Charlemos un Rato, la sección en la que yo me dedico a hablar de diversos temas para darle un poco más de variedad a este canal. El día de hoy nos toca hablar sobre la película más reciente del universo animado de DC, La Broma Asesina, o The Killing Joke. The Killing Joke es el título de un cómic creado por Alan Moore, ilustrado por Brian Boland, sacado en marzo de 1988. En este cómic se trataba de darle una suerte de origen canónico a la aparición del Guasón dentro de la historia de Batman. Este cómic, como muchos imaginarán, fue muy respaldado por la crítica y muy aceptado por los fanáticos, ya que Alan Moore logró darle un perfil profundo, mucho más sentimental y mucho mejor desarrollado a un personaje que, si bien es uno de los personajes más populares, no solo villanos, sino personajes populares en general, que hayan existido, nunca había tenido un origen tan conciso, ni tan sutil, ni tan bien aceptado como el de este cómic. En este cómic también se nos muestra la desesperanzadora escena en la que el Guasón, de un tiro en la columna dorsal, deja a Bárbara Gordon, hija de James Gordon y alter ego de Batichica, completamente paralítica. Es precisamente esta escena una de las claves por las cuales este título fue tan fantástico y tan bien recibido. Pese a que veíamos un costado tan profundo, tan dramático, tan trágico, a tal punto que lográbamos sentir una empatía muy profunda con el mismo Joker, esto no impedía que este personaje cometiera un acto tan desagradable y tan despreciable, lo que ponía totalmente en jaque a la empatía del lector, quien tenía que definir que el Guasón o bien era un villano trágico o bien era un hijo de remil. En definitiva, el cómic siempre fue considerado como uno de los más grandes que involucraban a Batman como héroe principal. Y hoy en día se lo sigue considerando uno de los más grandes títulos que todos deberíamos leer antes de morir. Bueno,
Pero el punto del que vamos a hablar hoy no va a ser del cómic en sí, sino de su adaptación animada. Esta, si bien generó muchísimas expectativas, ya que estaban por adaptar una de las más grandes historias que hubo alguna vez para Batman o para el Guasón, de hecho podría decirse una de las más grandes historias de DC en general, el resultado final fue... fue polémico. Muy polémico. Por eso no demos más vueltas. Esto es Batman, The Killing Joke. La historia arranca con Batichica como narradora, lo que parece mostrar que ella será el personaje protagónico de este film. Eso en verdad es interesante y está bien pensado. Se supone que si nosotros nos empatizamos lo suficiente con el personaje, el momento del disparo nos hará sentir todavía más afectados y conmocionados. Pero ahí radica el problema. Ya vamos a llegar. La cuestión es que la película avanza toda la primera mitad mostrándonos un caso en el que Batichica es el nudo principal. Ella interviene en un atraco liderado por un sujeto de nombre Paris France, quien demuestra muchísimo interés en ella. El perfil del boludón este es casi idéntico al del Joker, por lo que Batman nos cuenta. Es un psicópata que puede sonreír enfermizamente mientras te corta la garganta. El punto es que Batman, al ver estos indicios en el sujeto, le ordena a Batichica mantenerse afuera del caso, puesto que se podía volver muy peligroso. Obviamente, Bárbara esto no lo puede aceptar, y el enfoque del film se centra en los sentimientos encontrados que tiene ella con Batman, principalmente porque hace 3 años que están combatiendo el crimen juntos, y él mantiene una relación cercana pero distante hacia ella. Por contradictorio que esto suene, tiene mucho sentido. Ella no sabe cómo reaccionar ante él. Por momentos pareciera incluso que se siente atraída. Pero por supuesto que esto no es posible, porque obviamente Batman es un padre para ella. Y de hecho, el mismo Bruce jamás se dejaría tentar ante la provocación de una chica a la que él considera su hija. ¿No? No. 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 No, esto está mal, está mal en tantos niveles. ¡Ah! Esto fue la gran DC. La gran... Miren, somos gente grande que hace películas animadas. Entonces vamos a meter temas adultos porque somos re nosotros. Te lo aprecio con los tiros en la cabeza. Te lo acepto con el psicópata que habla del físico de Bárbara. Te lo perdono metiendo un personaje gay solo porque sí. Pero esto... No, gente. Vamos. ¡La puta que lo parió! En toda la historia que se fue construyendo sobre Batman, él jamás en la puta vida llegó a tirar que podía tenerle una mínima porción de ganas a Bárbara. ¡Jamás! Primero porque A es la hija de su mejor amigo. B es una pendeja, podría ser su padre. C, ¡para él Bárbara es una hija! Te puedo entender que Bárbara tenga sentimientos encontrados donde no puede definir si el tipo grandote musculoso que la trata como hija le resulta atractivo o no. Pero Batman, vieja, Batman, ¿vos te crees que Batman se dejaría coger por ella? Así no se maneja el asunto. ¿Saben qué es lo que me da bronca? Que si esta misma situación terminaba con la escena diciendo Batman, no Babs, la verdad que no puedo hacer esto, no está bien, no es correcto. La escena funcionaba e incluso no tenías que modificar todo lo que venía después. Es más, si querías generar una situación incómoda, solamente con un beso lo podías lograr. Porque de ahí en más, podés generar todo lo que sigue después. Batman tratando de poner distancia, Batichica deprimida y consternada por esto. Y derivar toda la situación final en donde ellos se encuentran con Batichica salvándole el culo a Batman. Donde después se termina recontracagando trompadas con Paris y bla 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 bla, fin. ¿Saben cuál es el problema? Que toda esta primera mitad de la película, porque sí, estamos recién en la mitad, no es mala. Es funcional.
como una película independiente de Batman y Batichica, es funcional. Pero esa secuencia que es rotundamente innecesaria, la caga mal. Y encima la caga para que toda esa introducción después no sirva como un nexo funcional hacia The Killing Joke. ¿Por qué digo esto? Batman ve las numerosas reacciones de Franz respecto a Batichica y se acuerda del Joker. Entonces resuelve que tiene que ir a hablar con él para poder definir su rivalidad. En el cómic de Alan Moore no hay una razón por la que Batman fuera a hablar con él. Acá está dado por esto y en ese sentido funciona. Pero el nexo de la historia que venía siendo narrada por Batichica, en la que el Guasón no aparece ¡ni una puta vez!, se pierde. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de la broma asesina, la parte en la que el Guasón le dispara a Bárbara es ya bastante adentrado en la historia. Y en la película también. En ese lapso de tiempo desde que termina la parte de Batichica y vuelve a aparecer para que la dejen inválida, vos como espectador te olvidás de que ella estaba protagonizando la película, que ella estaba narrándote todas las situaciones. Te olvidás, porque la película altera su narrativa. Alterar la narrativa de una película es muy peligroso, porque uno comete el error de hacer sentir al espectador que está viendo una película diferente. Se siente una gran desconexión a tal punto de que vos podés separar ambas películas completamente independientes y que las dos sean incluso funcionales entre sí, sin necesidad de que estén juntas, totalmente separadas. Pero ¿saben por qué está el problema? Porque toda la secuencia del principio se había armado para que ese disparo, ese impacto, esa situación de dolor pegara más, frustrara más, nos hiciera sentir mal por Babs y por el Joker. ¡Pero no funcionó! No funcionó porque no lo supieron resolver. ¿Y saben por qué? Porque para que funcionara era necesario que cambiaran el estilo de la narrativa del cómic original. Había que hacer que toda esa parte de la introducción de Batman yendo al manicomio, y el Joker yendo al parque de diversiones, y bla 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 bla, fuera narrado desde la perspectiva de Batichica, quien no estaba presente en ninguna de esas escenas. Entonces, ¿qué hicieron? Mezclaron las cosas. Tiraron dos ideas a la licuadora. Como la licuadora no andaba, decidieron agarrar y pegarlas con cinta scotch. Lo hicieron porque jamás se hubieran atrevido a cambiar el estilo del cómic de Moore. Porque es uno de los que más les ha rentado en toda su vida. Sigue vendiendo ese cómic. Y eso molesta, porque eso es ser pecho frío. En lugar de decir, te hago una broma asesina desde una perspectiva diferente porque me la rebanco, dijeron, no, yo la verdad que pienso que deberíamos extender un poquito, pero no deberíamos cambiar nada porque si no se enojan. Si van a arriesgarse con algo, háganlo bien. El punto está en que me jode un poco esto, porque toda la mitad que prosigue está perfecta. Adaptan el cómic de Moore casi a la perfección y todas las secuencias del pasado de Joker son emotivas. Incluso se tomaron el atrevimiento de calcar viñetas para que fuesen lo más parecidas al cómic posible. Eso es brillante, es lo que siempre deberían hacer. Pero bueno, ya dejé en claro que la primera mitad de la película, si bien es funcional, ¡exceptuando esto!, está totalmente desconectada con el resto de la película. Por lo que pasemos a analizar todos los detalles positivos y negativos que tiene la parte que se adapta al cómic. Ahora sí, esto es Batman The Killing Joke. Principalmente hay varias escenas extendidas, por así decirlo. Escenas que si bien en el cómic no tenían diálogo, en la película sí, y suman a los 35 minutos de extensión necesarios. Sin embargo, hay unos detalles que no se adaptaron tal cual del cómic de Moore. Y personalmente hubiera preferido que lo hicieran, porque eran parte de la belleza de Alan Moore como escritor y de Brian Boland como ilustrador. Los pasajes de transición de los recuerdos del Joker son uno. En el cómic, cada vez que teníamos al Guasón recordando algo, había un algo en cuadro que servía de nexo. Por ejemplo, en esta escena lo tenemos a él extendiendo la mano para tomarla de su mujer. Y cuando llega al presente simplemente se está viendo en el espejo, también con la mano extendida. Otro detalle, y que para mí es bastante significativo, es en el cómo reacciona el Joker ante determinadas escenas. Si bien todos sabemos que él es un loco de atar, y que es malo y cruel y bla 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 en el cómic, cuando el Joker empieza a cuestionar el por qué Batman no era capaz de verle el lado divertido al asunto, él se entristece. Y no es joda. La viñeta del Guasón con la cara triste diciéndole a Batman, ¿por qué no puedes verle el lado divertido? ¿Por qué no te ríes? Es impactante, desgarradora, brillante, todo. Es una de las mejores viñetas que vas a leer en tu vida, te lo juro. En la película, si bien el diálogo está, es reemplazado por el Joker gritando enojadamente, demandándole a Batman que tiene que reírse. Y si bien no es mala la secuencia, pienso que cambia radicalmente lo que podemos sentir por el Joker en ese momento. En la película sigue siendo el Joker, el loco psicópata. En el cómic es un ser humano. Es una persona angustiada,
triste que pese a estar diciendo algo que no tiene el menor sentido, lográs sentir una empatía por él que no sentirías nunca. Y estamos hablando de una viñeta, ¡una sola viñeta! Para mí es tal la importancia de ese plano, esa toma y la ausencia de esta tan vacía, que decidí recrear parte de la secuencia más fiel al cómic en el caso de que yo hubiese tenido que dirigir esta película. Este es un regalo mío hacia ustedes. Corre el video. ¿Sabes lo que disparó la última guerra mundial? Una discusión sobre cuántos telégrafos le debía Alemania a sus deudores. ¡Telégrafos! Es toda una broma. Todo aquello por lo que uno luchó o valoró alguna vez es una monstruosa y demencial broma. Entonces, ¿por qué no puedes verle el lado divertido? ¿Por qué no te ríes? Voy a decir que la haga yo la voz del Joker. En fin. Sin embargo, varios aspectos de la película sí me parecieron mejores que en el cómic. Principalmente las escenas de acción. Cosa en la que DC cada vez está mejor. Las secuencias son fluidas, rápidas y con unas coreografías impresionantes. Y además, ciertos detalles dentro de las reacciones de los personajes. Tomando como el ejemplo más importante a Jim Gordon. La forma en la que este se ve, sumido en la desesperación cuando pasa por el carro del terror del Guasón, es impresionante. Su rostro realmente logra transmitir angustia y desesperanza. Y en definitiva, que lo más apreciable del film son las magníficas, y cuando digo magníficas, lo digo en el sentido más poderoso posible, interpretaciones de Kevin Conroy como Batman y Mark Hamill como el Joker. Esos dos hombres nacieron para hacer esos papeles, y pese a que han pasado los años, nunca perdieron el toque a la hora de interpretar. Por si alguno de ustedes no lo sabe, aunque lo dudo, pero nunca está de más el dato, Kevin Conroy es quien le diera la voz a Batman en la saga animada y también en la saga de los juegos de Arkham. Y en el caso de Mark Hamill es exactamente lo mismo, pero con la voz del Joker. Ambos actores son increíblemente reconocidos por estos papeles. Bueno, gente, hermosa y bella gente, para concluir, hemos dejado bastante en claro que en sí la película mala no es, pero debería haber sido dividida en dos partes, ya que ambas, por su parte, funcionales lo son. Hay muchos detalles, miren, soy DC, hago cosas para adultos, que joden un poco bastante. Y otros detalles en la parte que adapta la versión animada que alteran bastante la percepción que uno tiene de los personajes. Pero sacando estas cuestiones, es una película interesante para ver. Es entretenida como lo son todas las películas de DC animadas y más allá de los traspiés, se puede disfrutar. Personalmente disfruté la película bastante en grande porque fui a verla en cines. Y yo cuando voy a ver películas en cine, la paso bien, no importa qué tan mala sea la película. Acá en Argentina hubo una especie de movida para que la película pudiera estar en cartelera en cines, inicialmente por un día y después pasaron a ser 2. Y el haber podido ver la película en cines, la verdad que ayudó mucho a poder disfrutarla más. Pero bueno, básicamente eso es todo lo que tengo para ver. Naya, Nayita, ¿cómo te va? Hola. Veo que terminaste tu reseñita. ¿Acaso no te gustó la película? No, gustarme me encantó. O sea, hubo tal vez un par de cositas que no me convencieron, hicieron un poquito de ruido, pero gustarme me encantó. Pero no fue muy positiva tu reseña. Incluso te noté algo loquito en algunos momentos. No. Para nada. Querido, te estoy jodiendo. Obviamente no hablarías mal de una película mía. Tú sabes que yo te banco mucho en lo que haces. Gracias. Es más, yo soy un fan tuyo. Para mí tú eres un capo. Bueno, muy... Muy bien. Hola, gente. Ahora este canal pasa a ser propiedad mía.
Espero les haya gustado la reseña de este singular compañero. Y nos sigan sintonizando en el próximo video. Naya está que se muere de ganas. La viñeta del Guasón diciendo: puta sirena. Acá puedes hacer un comentario, voy a ir a los bloopers. I'm taking away down, leave it to me. Está potente la sirena esta. Andate, puta. Pom pim pim 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 pom